Otra cuestión fundamental que viene aparejada a lo relacionado con nuestra comprensión sobre el sexo y que de igual manera repercute en el ámbito jurídico es lo que tiene que ver con la forma de las percepciones, la manera en la que interpretamos los cuerpos de quienes nos rodean. Sin darnos cuenta, tenemos una noción de cómo se ve un cuerpo o cómo debe verse un cuerpo masculino y cómo un cuerpo femenino. Todo esto se nos ha transmitido como algo, entre comillas, natural, algo que viene dado por la biología. Sin embargo, como se ha visto, biológicamente los cuerpos no son regidos por criterios tan exactamente definidos como se nos ha inculcado. Sin embargo, esta cuestión sobre el cuerpo femenino y masculino está fuertemente arraigada en la sociedad, al grado que esto provoca distintas formas de discriminación. Y así se nos asigna cómo, dependiendo del sexo que tengamos, debemos de vestirnos, los colores que debe usar uno u otro sexo en la vestimenta, con qué debe jugar y con qué no una persona dependiendo de su sexo. De ahí la importancia de cómo estas cuestiones afectan gravemente la esfera jurídica de las personas y dan origen a discriminación y violaciones graves a los derechos humanos de aquellas personas cuyos cuerpos no encajan o distan o no se adaptan a lo que se considera, entre comillas, normal. Por eso hay muchos casos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala como múltiples formas de violencia cometidas contra personas intersexuales, como puede ser las cirugías correctivas, con las cuales supuestamente se busca, entre comillas de nuevo, normalizar los genitales para ajustarlos al estándar socialmente aceptado de cuerpos femeninos y masculinos. Cirugías que además se realizan sin consentimiento informado de niños, niñas y personas adultas intersexuales. Estas cirugías y procedimientos, que en su mayoría son innecesarios desde un punto de vista médico, tienen múltiples efectos dañinos en las personas, como puede ser dolor crónico, trauma permanente, insensibilidad genital, esterilidad y capacidad reducida o pérdida de la capacidad de sentir placer sexual. Esto es solamente una muestra de cómo todas estas cuestiones que se han arraigado en las sociedades en relación al sexo pueden tener afectaciones graves en la esfera jurídica de las personas al grado de requerir la intervención de las autoridades jurisdiccionales que garanticen y tutelen sus derechos humanos. Ya agotamos el estudio en cuanto al sexo, ahora vamos a ver el género, ¿qué es? Ya vimos que el sexo está determinado en 4 criterios biológicos, a partir de los cuales se clasifica a las personas entre mujeres y hombres. Pero ahora vamos a abordar una categoría adicional, que también hace la clasificación entre mujeres y hombres, pero sobre criterios distintos a los biológicos. Tradicionalmente se pensaba que el rasgo que definía que una persona fuera hombre o mujer, y que se comportara, se percibiera a sí misma, y se desarrollara a lo largo de su vida como tal, era el sexo que le venía de nacimiento. Sin embargo, en las últimas décadas se identificó que en la sociedad el ser hombre o el ser mujer no depende en exclusiva de las características biológicas con las que se nace, sino que existe toda una construcción cultural en torno a lo que significa y lo que implica ser de un sexo o de otro. Esto permite advertir que la diferencia sexual no solo se construye a partir de criterios físicos y fisiológicos, sino que existe un componente cultural adicional que establece qué atributos y cualidades son propias de las mujeres y cuáles de los hombres. Es decir, que distingue lo femenino de lo masculino. Y es precisamente esa interpretación cultural que se hace entre mujeres y hombres a lo que se denomina género. Entonces aquí tenemos la gran diferencia entre sexo y género. Los atributos físicos, biológicos o fisiológicos que veíamos anteriormente y que separan a los hombres de las mujeres, pues harán referencia al sexo. Pero el componente cultural adicional también hace una distinción y ese se refiere al género.
que nos distingue al masculino del femenino. Y aquí tenemos el concepto de género que nos proporciona Marcela Lagarde cuando nos señala que el género se conforma por el conjunto de atributos asignados socialmente a las personas a partir de su sexo.